Volvemos. Muchas gracias. Gracias a Alberto y gracias a Héctor. Alberto Burstey y Héctor Holzbach. ¿Está bien? ¿Vos sos amigo de Francisco? Yo soy amigo de Francisco. ¿Cómo es Francisco? Francisco, una persona muy tranquila. Jamás tuvo una entrada con algún problema ante las autoridades. Nunca fue citado por la policía en nada. Muy responsable en su trabajo, muy responsable, hacendoso en el trabajo que él hacía, digamos, con el reparto de pan. Él era muy limpio, con las bandejas, con todo, lavaba su auto todos los días. ¿Lo conocés desde hace mucho tiempo? Hace mucho tiempo, hace 16 años le conocía cuando él cayó preso. Y, por supuesto, crees en su inocencia. Totalmente, desde el primer día sabíamos que él era inocente porque estaban todos los vecinos convencidos de que él estaba en la casa y salieron de testigos que él estaba en la casa, pero la fiscal Picasso nunca tomó en cuenta ese detalle. ¿Le plantaron pruebas? Totalmente, podemos afirmar y afirmar todas las veces que sea, le plantaron las pruebas, le armaron una causa donde están involucrados jueces. Había 3 jueces en primera instancia que uno se tiraba la pelota al otro. El juez Acosta se inhibe a los 18 días recién. A los 7 días a él le citan para armarle la causa, porque le sacan una foto con una zapatilla que él tiene el trabajo y se van a allanar la casa exclusivamente a buscar esa zapatilla. Porque no llevaron ropa de cama, porque no llevaron sábana, no llevaron nada. En esas zapatillas le plantaron la prueba. Porque si tenía solamente una gota de sangre en la zapatilla, ¿por qué motivo no tienen el pedal del auto? ¿Por qué no tienen el piso del auto? En algún lado tiene que haber alguna señal. ¿Y por qué a Francisco? Porque había que desviar el motivo de quienes estaban involucrados en primera instancia, donde le involucraban a los hijos del juez, a otras personas, y a los 5 días después, en la primera autopsia, la doctora Ledesma dice que fue violada, que fue ultrajada y que fue quemada con cigarrillo, un montón de cosas. A los 5 días, el ministro Franco manda a Delito Complejo de Posada a armar una nueva causa. Yo le digo armar porque la causa está armada. Las pruebas están de que la causa está armada. Y acá no hace falta que venga una persona inteligente a revisar la causa porque cualquiera se da cuenta, Vienen los médicos forenses, dicen que ella no fue violada. Cuando el hisopado de 3 violadores vino, de 3 ADN, que ella fue violada, de que ella tenía eso. Entonces ellos dicen de que fue un sexo consentido de una chica de 14 años 8 horas antes. 8 horas antes ella estaba al cuidado de la tía en la casa, que declaró en la causa la tía de que ella estaba en la casa 8 horas antes. Entonces, ¿dónde está? No lo tomaron en cuenta la fiscal, los jueces. Siempre la misma cosa, cuando hay que armar algo están siempre los mismos jueces y la misma fiscal siempre están ahí. La justicia tiene que mirar seriamente esto, para que se terminen los Marilyn bárbaros que siguen llorando, todas las causas que no fueron esclarecidas, con pruebas plantadas a muchas personas, la cárcel llena de inocentes, y de que de una vez por todas se termine, de que esta justicia en la cual nosotros creemos ahora, este nuevo tribunal, tome carta en el asunto y que se fije bien en los fiscales que tiene, en los jueces que tiene. Alberto, ¿están creyendo en la justicia ustedes? Sí, en esta justicia sí realmente creemos que... Porque digo, ante toda esta situación que plantea Héctor, digamos, da la impresión de que por ahí se vuelve incrédulo el familiar de alguien que entienden está detenido injustamente. Sí, ciertamente, como lo dice usted, porque estos 4 años que pasaron, siempre la justicia estuvo totalmente... nosotros estábamos en desacuerdo total con la justicia, pero ahora con las 2 audiencias que tuvimos con el ministro Zarza, que es el presidente,
él personalmente se comprometió con nosotros de que ellos ¿Recibió iban... el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia? Sí, el primer día que llegamos con la manifestación, que era un día martes, no me acuerdo la fecha, después de los 21 días hubo otra manifestación, que el pueblo se juntó, el pueblo está, como dije hoy, el pueblo está esperando a Francisco, el pueblo quiere que Francisco salga, porque el pueblo de Puerto Rico sabe que Francisco es inocente y que Francisco está ocupando el lugar de los asesinos. Y eso es grave, como siempre digo, un montón de cosas que están pasando y el pueblo se manifiesta. Nosotros, recuerdo que yo estuve 25 días acá frente al Palacio de Justicia. Sí. Amigos, familiares. Mucha gente, sí. Y el pueblo en general. Hay gente que nosotros ni le conocemos personalmente, pero saben cómo era Francisco, como dijo don Héctor recién, cómo era Francisco. Yo como hermano sí o sí, siempre digo cualquiera defiende su sangre, pero yo doy mis brazos, doy mis manos por la inocencia de Francisco. Y el pueblo se está dando cuenta, el pueblo sabe de la inocencia de Francisco. Y lo más grave, como digo siempre, es que los inocentes, el Francisco es inocente, está preso. Y los asesinos están sueltos. Francisco está ocupando el lugar de los asesinos. Entonces, que la justicia ahora, con el compromiso que hizo el ministro Zarza con nosotros, que es el presidente del Superior, él se comprometió personalmente con nosotros de que ellos iban a hacer bien las cosas. Entonces, nos transmitió una tranquilidad. En ese sentido, le digo sinceramente, la forma que habló con nosotros, cómo nos recibió, para mí es una gran persona y si no hace como tiene que decir, sería para mí una desilusión grande, ¿verdad? Con una persona tan importante y tener otra desilusión. Ahora nosotros estamos muy esperanzados, realmente estamos como... Pero esa esperanza, Alberto, se basa estrictamente por lo que él les dijo, de que le recibió bien, cordialmente, que pretenderá hacer las cosas bien, o hay algunos elementos en estos últimos tiempos que se pueden decir, bueno, se puede ir avanzando hacia eso. No, y los elementos son muchísimos, las pruebas que tenemos nosotros, manejamos. Lo que se manifestó siempre, o también en los últimos tiempos se sumaron algunos más. No, o sea, se sumaron algunos más, pero si uno entra al expediente, hace un rato estuve hablando con la defensa, nosotros todavía no tocamos el tema de los teléfonos, que ahí hay, nunca se trabajó, está el Excalibur, pero jamás se trabajó sobre los teléfonos, que yo digo los teléfonos hablan, las últimas horas, los últimos mensajes. Francisco nunca tuvo el mensaje con ella, nunca tuvo un contacto. O sea que nosotros estamos trabajando con lo mínimo, nosotros estamos demostrando la inocencia de Francisco. Pero si vamos más lejos, como tuve la oportunidad, que por ahí estuve, a veces, como le digo, uno termina la paciencia, falta que nosotros le traigamos los asesinos, porque en el expediente, para mí en el expediente están los asesinos. Entonces, si ellos se comprometen, como se comprometió el presidente Zarza, en hacer las cosas bien, por eso le digo, a mí me transmitió tranquilidad, porque si ellos hacen las cosas como tienen que ser, se va a esclarecer el caso y Francisco tiene que estar en su casa, no en la cárcel. Ahora ya estamos próximos a las fiestas, ¿no? ¿Ustedes piensan, entienden que antes de fin de año se podrá avanzar con algo? ¿Puede estar libre Francisco o perdieron la esperanza de que eso ocurra? Es una semana que se puede definir al menos la excarcelación extraordinaria para Francisco. Ajá. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo ahora. Y entró el recurso de casación, ¿no es cierto?, que va a ser tratado acá en el Superior Tribunal, porque si nosotros ya nos íbamos a la Corte. Y bueno, aceptaron acá, así que el caso se va a ver acá. Pero eso sería... Pero no le dieron un tiempo determinado. ¿Al recurso? No, eso tiene su tiempo seguramente, ¿no? Pero dieron curso al que van a tomar el caso acá, así que tomaron la casación, si no tendríamos que haber ido a la Corte ya nosotros, y nos hubiéramos ido hacía 2 semanas, entonces esos días que respondieron eso, bueno, y las excarcelaciones están viendo, así que por ahí tenemos esta semana una sorpresa y lo podemos obtener a Francisco en esta Navidad con nosotros, que creo que eso todavía es la esperanza y por ahí un poco de alegría que podemos demostrar si querés, si no, bueno, el domingo tendré que ir a verle a mi hermano nuevamente a la cárcel. ¿Lo viste el domingo? Sí, estuve con él el domingo. ¿Cómo está Francisco? O sea, Francisco siempre, como él dice, estoy bien, pero estoy preso. Claro. Él dice, yo pongo la cabeza en la almohada y duermo. Él tiene esa tranquilidad desde el primer día que cayó. Tiene la conciencia tranquila. Tiene la conciencia tranquila. Por ahí lo que no quiero que le juegue en contra, él está muy ilusionado. Porque él se entera todo. Él sabe todo porque escuchan en la televisión, en la radio. Por ahí algo le comentamos, pero tratamos de que tampoco sea tan... No se cree una expectativa pero él se la creó y él está con eso, con que él la Navidad la va a pasar en su casa. Entonces por ahí tampoco queremos que eso le juegue en contra a él. Porque por ahí son cosas que yo, por ahí en estos días,
me cuesta mucho decirlo, pero vos te vas a verlo y hay días que ellos nos están pasando bien con el tema de la comida en la cárcel. Entonces vos le llevas una comida que a nosotros, gracias a Dios, no nos falta. Sí, me decía que lo come como si fuese un mendigo. Exactamente. Entonces esas cosas un poco que... Y yo tampoco lo quiero sacar a Francisco de la cárcel un día enfermo. Yo lo quiero sacar a mi hermano y disfrutarle. Sano, claro, como siempre fue. Exactamente. Como siempre fue. ¿Le visitás a Francisco? Yo le voy a visitar siempre en la cárcel. Ajá. Y nosotros queremos hacer un llamado al pensamiento de los jueces, de todas autoridades. Queremos hacer un llamado a la fuerza viva, a la oposición inclusive, porque estos son causas muy graves. Porque en Puerto Rico el pueblo de Puerto Rico está jugado. Están dispuestos a cortar la ruta, lo que nosotros no queremos, porque son toda gente que trabajan. Es un delito cortar la ruta, pero más delito es lo que hicieron los jueces, fiscales, todo esto, lo que le llaman autoridades, de plantar pruebas, condenarle a un inocente. Eso es más delito que cortar una ruta. Seguro, seguro. Entonces nosotros acá llamamos a la cordura de los jueces, que tengan la misericordia, la piedad de largarle a Francisco antes de Navidad. Y si no, yo le voy a pedir que nadie levante la copa para brindar, habiendo inocentes presos, como lo que nosotros le estamos demostrando con pruebas. Y que no es solamente Francisco, quizás hayan otros más. Hay otros más. Gracias por venir. Ojalá, bueno, la justicia tome la determinación que corresponde. Ustedes tienen la seguridad de que Francisco es inocente y, bueno, puedan contar con él en estas fiestas, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted. Voy a hablar con el diputado provincial Claudio Wiplinger. Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, buenas ¿Cómo noches, estamos? Pepe. Bien. Bien. Decíamos hoy... Difícil hablar después de este tema. Sí, sí, por supuesto. Es difícil. Estábamos preparando un resumen desde el programa que se va a emitir el martes próximo y hicimos hincapié fuertemente a la justicia, al problema de la justicia en la provincia de Misiones, ¿no? Que seguramente también es un problema que le transmiten cotidianamente los ciudadanos que se encuentran con los legisladores. Sí, nosotros tenemos un problema ya histórico en buena parte de la justicia y un problema histórico también en buena parte de la estructura policial que lamentablemente ensucia a los buenos policías, donde ya se hicieron mini mafias y terminan coordinados y esto lamentablemente termina en que se arman causas. O sea, el caso específico, yo por ahí no conozco a fondo, estaba más prestando atención, lo conozco por lecturas que tuve a esta causa, pero uno piensa en muchísimas otras situaciones y donde esto se repite. Caso desde lo que es la parte política nuestra, nosotros venimos sistemáticamente año tras año planteando la necesidad, en el caso de la justicia, de darle mayor autonomía económica y poder empezar a avanzar rápidamente en acelerar la modernización y darle la estructura necesaria. Hoy nuestro Poder Judicial no tiene una estructura para poder trabajar en tiempo y forma. Y esto hace que los errores voluntarios e involuntarios, y ni hablar cuando hay mala voluntad directamente, claro, se faciliten, porque partimos de que hasta el buen juez que quiere hacer las cosas bien no tiene las estructuras, no tiene las herramientas. Y esto es grave. Es grave porque permite lamentablemente que muchas veces el culpable esté afuera y inocentes terminan adentro por una cuestión de que se busca rápido mostrarle a la población de que se agarró a alguien. Es grave y no vemos hasta ahora una intención de corregir. Caso nuestro aparte, bueno, con el ministro de Gobierno anterior y con este ministro, nosotros ya tuvimos muchas veces charlas porque entendemos que hay sectores con respecto al tema de la policía, que hay que mejorar trabajos en lo que es la capacitación, en lo que es la concepción inclusive del policía, de cuál es su función. Hoy, lamentablemente, para muchos, ingresar a la policía es simplemente un acceso a una fuente laboral, y el hecho de ser autoridad, pero sin terminar de ser consciente de lo que significa la responsabilidad ante la ciudadanía que tienen. Por eso es un tema muy amplio, con muchas aristas, y no vemos que hoy se esté corrigiendo. O sea, algo sí, el nuevo ministro Pérez, vemos que tiene voluntad. En el tema de drogas empezaron a avanzar, o sea, se empezó a avanzar más fuertemente en varios rubros. Pero corregir de fondo va a llevar mucho tiempo. Va a llevar mucho tiempo. ¿Y cómo fue este año legislativo, Claudio? ¿Se debatió, no se debatió? A veces escuchamos a algunos sectores
que dicen, no, no se da el debate en la Cámara de Diputados. Y por otro lado, escuchamos también algunos que dicen, no, se debatió lindo, se pudo, yo pude sacar tantas leyes, dicen algunos diputados. ¿Cuál es el concepto y qué idea tienen ustedes respecto de ese tema? Algo de debate hay. No hay un debate totalmente amplio porque hay una mayoría absoluta de un solo lado, del oficialismo, con lo cual uno depende mucho de la predisposición o no de la mayoría de dejarte tratar algo. En eso uno busca hacerle entender las ventajas de algunos proyectos y la buena voluntad y el hecho de, sin dejar de ser críticos hacia el gobierno, tampoco buscar permanentemente el palo, confrontar, meter palos en la rueda o solo la crítica por la chicana política. Y eso a veces te permite que, bueno, te acepten avanzar. Nosotros este año, en el caso mío, logré que se apruebe la ley de balance neto, que era un proyecto que presentamos con nuestra bancada, en este caso con mi autoría, pero un trabajo que se venía haciendo con el Colegio de Ingeniería y Arquitectura. Para nosotros fue importante. Hubo otros proyectos que nos hubiese gustado que se puedan tratar, como el proyecto de ley de industrias, que es el proyecto de autoría de Kramer, o el proyecto de tierras, que es un proyecto que yo ya vengo hace 3 años trabajando, que es un proyecto integral a nivel provincia, tanto la problemática urbana como la problemática rural, que tiene ópticas diferentes, que hoy por hoy en la Cámara venimos resolviendo casos puntuales, tomas, conflictos rurales o de ciudades, casos muy puntuales. Nosotros lo que buscábamos con una ley que ya se empiece a ver a nivel provincia y anticiparnos, porque la tierra, en especial en las zonas urbanas, falta a un costo razonable para quien logra un trabajo y logra un cierto recurso económico, pero la tierra se le vuelve inaccesible. Y para que esto no pase, el Estado tiene que ir previendo una especie de banco de tierras. No es para regalar, es para simplemente asegurar que cada persona pueda lograr a un valor razonable esto. Lógicamente, si no hay trabajo, por más valor razonable no vas a poder acceder nunca, que es el problema de fondo que nosotros trabajamos. ¿Cómo repercute la problemática nacional desde tu óptica en nuestra provincia? Hoy mal. Arrancamos un nuevo gobierno que inició con mucha expectativa en la ciudadanía de un cambio. La realidad hoy nos está mostrando que lamentablemente tiene un desconocimiento de lo que son las economías regionales. Entonces, hasta expresando buena voluntad, hay errores que se están cometiendo y están dejando fuera de competencia a casi todos los rubros de producción primaria y de producción industrial. Con lo cual, no se está ganando mercado hacia afuera. Esto significa no generar más fuentes de laborales y el mercado interno, la capacidad de consumo del ciudadano está muy bajo. Y Argentina tiene un problema serio de altos costos, tanto nacionales y en este caso emisiones provinciales que lo agravan aún más entre tasas, ingresos brutos. Tenemos una sumatoria, energía cara, una sobrecarga de impositiva que en el caso de emisiones, la aduana paralela esta que se instaló. ¿Y no se puede discutir eso en la legislatura? Nosotros lo planteamos permanentemente, todos los años estamos planteando esto, y lamentablemente en eso hay oído cerrado. Ya comienza un 1 de mayo el propio gobernador diciendo que eso no se toca. Exactamente, por eso es un tema tabú. Lamentablemente en eso, hoy la mayoría la tienen, y ese tema que para ellos es tabú, por ejemplo, la ley de industrias, que es una ley necesaria, inclusive expresada por el gobernador y expresada por el jefe de gabinete de ellos, de la necesidad de avanzar en esto, pero ¿por qué no lo pudimos tratar? Porque justamente había que ver también algo de la parte de impuestos. Pero no estamos hablando de rebajas enormes, estamos hablando que hay que corregir, hay veces son pequeñas correcciones. Buscar el equilibrio. Equilibrios. Para que un rubro pueda crecer, uno tiene que analizar los equilibrios, las competitividades, pero no solo la competitividad hacia afuera del país, la competitividad muchas veces con provincias vecinas, como Corrientes. Corrientes, a pesar del problema energético por problemáticas de los tendidos, fue absorbiendo muchas inversiones industriales, misioneras inclusive, que cuando el mercado les permitió ampliarse, lo hicieron en Corrientes, porque ya tenían un 8% de diferencia de costos. Sin hablar todavía del extra costo que empezó a agregar rentas, que en muchos casos a muchos rubros le estaba cobrando 2 veces el mismo impuesto, porque el impuesto se lo retienen en el origen cuando viene hacia Misiones, y después acá, mientras rentas no te aprueba la carpeta, te lo vuelve a cobrar.
Y esto repercute en la ciudadanía, en definitiva, empieza a faltar flujo de caja y terminan sumando precio a lo que se le vende al usuario. O sea, por eso es un combo complicado. Argentina en sí, desde lo nacional, no se le está encontrando la vuelta. Estamos con un dólar extremadamente bajo en relación de que todos los productos, te habla de viticultura, por decir fuera de zona, acá, carne, madera, hierba, y eso que la hierba no tiene competencia, pero se está encareciendo. Los rubros que tienen competencia, por decir carne hoy, a nivel país, la parte de ganadería, compite ya casi en igualdad de condiciones con Uruguay, Brasil y Paraguay, cosa que hace 10, 15 años no pasaba, porque los países vecinos no tenían buena calidad de carne. Hoy tienen calidad y tienen volumen. Y nosotros estamos 25% más caros en dólar. Eso por decir un rubro. Esto se repite en todos los rubros. Sistemáticamente. Y bueno, Misiones tiene la característica que el 90% de su frontera es con países vecinos, que son muy competitivos. Brasil se adapta muy rápidamente y Paraguay tiene costos bajos en todos los ítems, energía, impuestos, carga laboral. O sea, en cada pedacito que suma la estructura de costos, Paraguay es más competitivo. Y esto a nosotros, a lo que es el comercio, en definitiva al empleo, a misioneros, le hace un daño tremendo. Porque el misionero, para estirar su sueldo, como cualquier persona, compra donde más barato tiene. Sin duda. Claudio, vos en sus inicios del PRO estuviste acompañando al PRO, incluso fuiste, me parece que presidente, no sé qué cargo tenías del PRO acá en la provincia de Misiones, ¿no? Cuando nosotros creíamos que Mauricio tenía todavía intenciones realmente de hacer un cambio, y nosotros apostamos muy fuerte, en el sentido hicimos un esfuerzo personal de mucha gente y armamos la legalidad del PRO, o sea, desde la afiliación cero, o sea, la primera afiliación hasta poder aprobar el partido en el distrito. Sí, fue un grupo humano. Yo lo que quería llegar era, digamos, ¿conociste algunos de estos cráneos que hoy están manejando el gobierno nacional? A la mayoría, y tuvimos muchos debates cuando éramos parte y cuando el gobierno todavía no era gobierno nacional, cuando la estructura era una estructura mucho más pequeña y teníamos un problema ya de que estaban muy cerrados en una concepción de una oficina de la capital, muy cerrado en la concepción de propagandística de Durán Barba, que para ganar una elección, de cómo encarás la propaganda. Marketing. El marketing. Está bien, es la forma en que llevas. Pero cuando vos pasás a ser gobierno, tenés que empezar a saber administrar. Y la parte de marketing la tenés que, o sea, no digo no darle más importancia, pero tenés que entender que se tiene que correr a un segundo plano y hay que darle importancia a lo que son las economías regionales, a entender lo que es administrar cada rubro. Y eso es donde hoy vemos que están fallando. Y lo peor, que si ya cuando éramos una estructura chica, cuando nosotros éramos parte, nos costaba horrores a todas las provincias que integrábamos parte de la mesa de discusión, que nos escuchen. Hoy en día vemos que esa misma gente, por decir Marcos Peña, le vimos cometer errores de desconocimiento de lo que eran nuestras localidades básicas y no haber tomado nota nunca. Pero hoy es jefe de gabinete y hoy es una de las voces que escucha Mauricio. Junto con Durán Barba. Bueno, hace poco dijo que tanto Peña como Quintana y no sé quién otro eran los ojos de Lopetegui, eran los ojos de él, era no sé qué cosa. Bueno. ¿Y el año que viene qué va a pasar con Trabajo y Progreso? O sea, nosotros siempre fuimos enfrente porque somos muy conscientes y siempre lo expresamos que un partido político solo no tiene la estructura ni la espalda para competir y esto es un error político. Sí estamos por ahí trabajando más cerca, o sea, de los partidos que priorizan lo provincial. Bueno, trabajamos hoy mucho con la gente de Velázquez, con el grupo de sindicato de camioneros, con quienes ya trabajamos en otras oportunidades. Entendemos la diferencia, pero entendemos también de lo que es la unión del sector de trabajo, con su posición, con el sector empresario, que se tiene que trabajar en conjunto. ¿Y con el país? ¿Cómo están? Con el país hay cosas en las que nos entendemos, en lo que es el impulso al sector agrario. Nosotros somos muy fuertes impulsores del sector agrario, pero por ahí a veces tenemos diferentes de visión de cómo hacer que el agro ande mejor. Por ahí hay pequeñas diferencias, pero todo es posible, o sea, nosotros no somos cerrados. Por ahí tenemos algunas posturas donde entendemos que el país por ahí es más extremista, pero bueno, estos no son límites. Si uno se sienta tranquilamente
y prioriza lo provincial y se entiende que todos queremos, primero, impulsar al sector del agro, porque es el principal motor económico y de desarrollo laboral de nuestra provincia. Y en eso nos entendemos. Las diferencias por ahí son por cuestiones conceptuales, pero si uno se sienta en la mesa tranquilo a dialogar, y tenemos más cercanías que diferencias. Claudio Plinger, gracias por venir. Muchas gracias. Muy amable. Me traslado al otro sector del estudio, me está esperando mi compañera de trabajo para finalizar. Para cerrar este programa de hoy, que fue intenso, que me quedó fuerte lo de los muchachos de migraciones. Sí. ¿No? De tanto tiempo se habla de que se preocuparon por lo popular, por lo nacional, y resulta que esta gente viene precarizada desde hace tanto tiempo. Hay trabajadores con ese famoso artículo 9 que nos costó a los periodistas entender qué era eso. Y es un contrato con relación, pero que se renueva año a año, a veces cada 6 meses, es decir, la estabilidad siempre ahí pendiente, digamos, ¿no? Y esto que también mucha gente cree que cobran lo mismo. El trabajador de migraciones, que el trabajador de AFIP, que el trabajador de aduana, que el gendarme, que está medio junto ahí, todo, pero cada uno tiene realidades distintas, ¿no? Y a mí me quedó mucho lo que decía la familia Burchey. Sí. La justicia encarcelando inocentes. Y cada año que pasa, cada fecha, como la que marcabas vos, la de Navidad y Año Nuevo, muchísimas personas en contextos de encierro, pasando situaciones muy difíciles. El tema del hambre en las cárceles es un tema terrible, el hacinamiento, las condiciones infrahumanas en las que están, así que ese es un tema... Y a mí me queda por último también lo que dijo el diputado Plinger, que en la policía hay pequeñas mafias. También. ¿Hay? Y... Nos reencontramos el martes próximo para hacer juntos el último programa del año. Cerrar el año. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos. No se pierda el martes próximo. Tenemos un resumen de todo lo que ocurrió, o por lo menos de lo que entendemos nosotros importante en el foro. No nos alcanza el tiempo en 1 hora y media, pero el martes próximo los esperamos. Muchas gracias. Buenas noches.